Mm, e inicio el seminario web. Gracias. Hola, buenos días. Hoy vamos a tener un seminario muy interesante. Se siguen conectando personas, entonces vamos a dar 1 o 2 minutos más en lo que terminan de unirse. Gracias por su puntualidad y en breve comenzamos. Pues ya llegamos a los 60 asistentes, así que vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Em, Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy y a nombre de la comunidad climática mexicana. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario que se titula La presentación del diagnóstico estatal de capacidades institucionales para la acción climática. Este es el seminario número 52 que llevamos a cabo y bueno, ahora les voy a introducir a lo que es la comunidad climática mexicana para quienes aún no nos conocen y para quienes ya nos conocen, pues nos da mucho gusto verles aquí nuevamente. La comunidad climática es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales. Su objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1,5 grados centígrados de calentamiento global a través de una consolidación de una comunidad climática que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin último de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de las tres instituciones que detonamos, la iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas las personas y organizaciones aliadas que participan en las actividades que desarrollamos para beneficio de los gobiernos subnacionales en el fortalecimiento de la acción climática ambiciosa. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Para lograr el objetivo que presentamos previamente, desde la comunidad hemos identificado 7 temas estratégicos a partir de escuchar las necesidades de los gobiernos subnacionales. Pueden ver estos 7 temas estratégicos en esta diapositiva y en el que nos enfocaremos el día de hoy será en el de planeación climática. La siguiente, por favor. Este seminario, como ya les comentaba, es el número 52 desde el lanzamiento de la Comunidad Climática Mexicana hace 3 años. Todos los seminarios anteriores han sido grabados y pueden encontrarlos en nuestra página web comunidadclimática.mx y en nuestro canal de YouTube, que a continuación les compartirán. Y bueno, no quisiera dejar de agradecer el apoyo del programa UK Pact en México, del gobierno británico, quienes son un aliado estratégico de la comunidad climática mexicana y hacen posible pues este trabajo que venimos realizando en el último año. Y bueno, ahora sí,
quisiera dar paso a presentar a las personas ponentes de esta sesión, quienes nos brindarán su experiencia e información respecto a la metodología y resultados del diagnóstico de capacidades antes mencionado en su última edición. Contamos con el gusto de tener a Ana Karen Mendívil, subdirectora de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco nos acompañan Omar Saucedo, director general de Transversalidad y Gobernanza Territorial, y Alejandro Ruiz, jefe del área de Planeación e Investigación de Políticas Ambientales. Y bueno, y por último, pero no menos importante, Saúl Pereira, desde el Secretariado Técnico de la Comunidad Climática Mexicana, quien es gerente de Acción Climática de WRI México. Agradecemos profundamente la participación de nuestros distinguidos ponentes y estamos seguros de que se generará una discusión enriquecedora sobre las oportunidades para fortalecer la política subnacional en materia climática. Y bueno, yo soy Andrea Zafra y tendré el gusto de moderar esta sesión. A continuación, les vamos a compartir la agenda de la sesión. Vamos a tener una breve introducción y relevancia del DCIAC de mi parte y posteriormente cederemos la voz a Semadet Jalisco para que nos comparta la metodología y resultados cuantitativos del DCIAC. Después, desde SEDEMA, Ana Mendívil nos compartirá los resultados cualitativos y áreas de oportunidad para el fortalecimiento institucional que se identificaron desde este diagnóstico. Y por último, Saúl Pereira comentará sobre las oportunidades y siguientes pasos del DCIAC. Habrá un breve espacio para preguntas y respuestas antes de finalizar la sesión. Y bueno, eso es lo que tenemos hoy previsto para la agenda de este seminario. La siguiente, por favor. Bueno, no olviden que tenemos preguntas y respuestas desde el icono de QIA de Zoom que está abajo de su pantalla en la parte inferior izquierda. Y desde ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas o preguntas a lo largo de las ponencias que tendremos el día de hoy. Y bueno, ya para entrar en materia del DCIAC, pues bueno, es una herramienta que se ha desarrollado ya por tercera vez consecutiva y justo su objetivo es identificar el estado actual de las políticas y capacidades climáticas desde los gobiernos estatales en México. En este sentido, refleja la situación de los estados respecto a sus instrumentos de política climática, como leyes o programas en la materia, inventarios de gases de efecto invernadero, atlas de vulnerabilidad, rutas de descarbonización y mecanismos de monitoreo y acceso a financiamiento, entre otros. Esta herramienta no solo permite identificar las fortalezas y áreas de oportunidad, sino que también facilita la creación de estrategias más efectivas y colaborativas para enfrentar los retos climáticos desde los territorios, ¿no? Esta herramienta nos ha permitido ya en repetidas ocasiones desde la comunidad crear alianzas entre los estados, pero también entre organizaciones especializadas que apoyan diversos aspectos de los instrumentos de planeación y política climática a nivel estatal. Y bueno, desde la comunidad siempre buscamos facilitar esa vinculación y canalizar estos apoyos y recursos para que los estados puedan seguir fortaleciendo sus instrumentos. Em, y bueno, por último, la actualización de los distintos instrumentos con los que debe de contar un estado de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático y idealmente que sean basados en ciencia, son la base para caminar hacia la implementación de acciones climáticas ambiciosas.
pero pertinentes para cada contexto estatal y regional. Entonces, bueno, sabemos que es un reto muy importante para los estados poder mantener estos instrumentos vigentes y relevantes, sobre todo ante los cambios que se han presentado en el entorno climático en los últimos años y que cada vez más se acentúan. Pero bueno, creemos firmemente desde la comunidad climática mexicana que estos instrumentos pues son la base para transitar a esas acciones que se necesitan para abordar los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, he aquí la relevancia de este diagnóstico y estamos pues muy orgullosos de poder contar con la colaboración y con todo el esfuerzo que se ha dedicado desde los equipos de CEMADET y CEDEMA para la elaboración de este diagnóstico que hoy nos van a presentar más a detalle. Y bueno, sin más, ahora sí me gustaría cederle la palabra al equipo de CEMADET de Jalisco, donde tanto Omar como Alejandro nos compartirán la metodología y los resultados cuantitativos de SIAC. Adelante, Omar o Alejandro. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por conectarse a presentar esto. Justo reiterar la importancia de conocer en dónde estamos parados como gobiernos subnacionales para poder planificar de manera más eficiente nuestra acción climática y ser más efectivos con los recursos que tenemos para hacer combate a esta crisis. Entonces, en esta primera parte de la presentación hablaremos un poco de la metodología. Posteriormente yo les explicaré de los resultados generales que van a poder ser consultados en el documento que ya está publicado. Más adelante les pasamos la liga. Si es que adelante, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a empezar a hablar un poquito sobre cuál fue la metodología en particular para esta tercera edición del diagnóstico, que se llevó a cabo con datos que tienen hasta fecha de corte del 2023. Es decir, todo lo que se trabajó en los gobiernos subnacionales a partir de 2023, que abarca básicamente este año, no está integrado en esta edición y esperamos que se pueda integrar en las ediciones posteriores que se van a realizar de este diagnóstico para ir por si hay cosas que hayan cambiado o que se llevaron a cabo durante este último año, pues no están consideradas en este diagnóstico, ¿no? Es un pequeño disclaimer para los resultados que nos va a presentar Omar más adelante. ¿Le pueden dar la siguiente, por favor? Bueno, esta tercera edición se distingue de las dos ediciones pasadas porque en este caso se llevó a cabo un análisis cuantitativo con un poquito más de detalle, basándonos en el proceso de análisis jerárquico propuesto por Satie en 1980. Y este análisis jerárquico se utilizó principalmente para darle ponderación a los 12 criterios principales que nosotros analizamos en este diagnóstico, en esta edición, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este proceso que nos permite resolver eh, problemas complejos donde tenemos criterios múltiples, tal como es el caso de este diagnóstico que está conformado por 12 criterios distintos y 117 subcriterios dentro de cada una de estas 12 líneas como principales o temas principales que estamos tomando en consideración para este diagnóstico, que ahorita se los voy a presentar más adelante. La base de la ponderación fue llevada a cabo a través de un grupo de personas multidisciplinarias, de expertos multidisciplinarios, con información cuantitativa y cualitativa, que ahorita un poquito más adelante les voy a mostrar también un poquito cómo fue el proceso de la ponderación. Y bueno, nada más para mencionarles que a partir de estos 12 criterios se dividieron como en dos categorías muy importantes, que son los criterios de mínimos indispensables y los criterios de buenas prácticas, que también más adelante Omar nos va a mostrar un poquito los resultados. ¿Y en qué consisten estos dos grupos o estas dos categorías que tenemos para los criterios, ¿no? Los mínimos indispensables son todos aquellos criterios o acciones o leyes que están normadas por la Ley General de Cambio Climático y que están consideradas y exigidas pues a nivel federal, ¿no? Y las buenas prácticas son todas aquellas que no están estrictamente como implícitas o obligadas para los estados contar con ellas, pero se aportan a los temas transversales y son acciones de mejora
Y obviamente estos dependen mucho del contexto, tanto estatal como regional, de donde se lleven a cabo, ¿no? No va a ser lo mismo lo que algunos estados cuenten como buenas prácticas que los que otros cuenten como buenas prácticas, ¿no? Pero principalmente justo son eso, ¿no? Ayudan a los temas transversales. Importante también que para esta edición del DCIAC se tomó en cuenta un apartado cualitativo con un cuestionario de preguntas abiertas, donde se identificaron también retos y necesidades que nos va a exponer más adelante esta Ana Karen, de parte de SEDENA. Siguiente, por favor. Bueno, esta tablita de aquí es la tablita de los 12 criterios que nosotros tomamos en consideración para esta edición del diagnóstico y, bueno, los 117 subcriterios que tenemos en total, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la unidad administrativa, que la unidad administrativa tiene que ver con temas dedicados a un área específica, ya sea una comisión, una secretaría, un área, una dirección, que estén enfocadas a atender las políticas públicas del tema de la acción climática. Para este criterio se consideraron en total 6 subcriterios, de los cuales uno se considera una buena práctica. Lo pueden ver con más a detalle en el documento, pero por ejemplo, en este caso, el subcriterio de buena práctica para la unidad administrativa tiene que ver con cuestiones de igualdad de género. Y así sucesivamente con cada uno de los criterios que tenemos aquí, ¿no? Derivado de la comparación entre pares o de este proceso de análisis jerárquico que se llevó a cabo anteriormente, se obtuvo la valorización de cada uno de los criterios para el diagnóstico. Y a partir de cada ponderación que se tuvo, por ejemplo, no sé, en unidad administrativa teníamos un valor de 3, por poner un ejemplo, se dividía en total entre la cantidad de subcriterios que teníamos, que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, ¿no? Les voy a explicar de manera rápida y breve en qué consiste cada uno de los criterios. Ya les dije más o menos en qué consistía unidad administrativa. El tema de ley estatal y reglamento tiene que ver con que se cuente con una ley de cambio climático o una ley, un reglamento de cambio climático a nivel estatal. Los instrumentos de planeación están relacionados con incluir los temas de cambio climático en el Plan Estatal de Desarrollo y contar con algún plan de acción de cambio climático a nivel estatal, así como instrumentos, planes municipales, planes regionales que incorporen la perspectiva del cambio climático en sus ejes. Los temas de adaptación y mitigación van muy relacionados y tienen que ver con medidas específicas que estén estipuladas ya sea en la ley estatal o en el Plan Estatal de Desarrollo y que cuenten con metas, acciones, plazos en cuestiones de adaptación y de mitigación, así como presupuestos relacionados con, por ejemplo, temas de carbono, rutas de descarbonización, metas de mitigación de emisiones y demás, ¿no? Todo esto relacionado, dependiendo según sea el caso, a medidas de adaptación o medidas de mitigación. El tema de transversalidad tiene que ver mucho con, justo como su nombre le implica, la transversalización del tema de cambio climático con las distintas áreas del gobierno estatal, así como la creación de una comisión intersectorial, que ese es uno de los mínimos indispensables que pide la ley general, eh, para conformar este consejo u órgano similar, ¿no? de cambio climático. Así como, pues bueno, incluir el tema de cambio climático en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado. El tema de diagnóstico está relacionado con los instrumentos, pues justo que nos permiten aterrizar la información de cambio climático en un atlas, un programa de ordenamiento, algún programa de diagnóstico de vulnerabilidad de cambio climático y los inventarios de gases y compuestos de efecto invernadero que son importantes contar con ellos a nivel estatal. Temas de financiamiento tiene que ver, como su nombre lo dice, con todos los presupuestos y fondos dedicados y destinados al tema de la acción climática a nivel estatal, así como proyectos y financiamientos para las medidas de adaptación, medidas de mitigación, tema de bonos de carbono y créditos de carbono e incentivos pues para la descarbonización de las industrias. Tema de evaluación y monitoreo tiene que ver con temas pues relacionados a la medición, reporte, verificación, monitoreo y evaluación de las medidas que se mencionaron anteriormente, tanto de adaptación como de mitigación. Y la antigüedad y vigencia, esto está relacionado con qué tan antiguos son los instrumentos que nosotros tenemos a nivel estatal, ya sean las leyes, los reglamentos, los planes, las planes de acción, los atlas, inventarios, programas y consejos. Hace cuánto, pues bueno, están vigentes y hace cuánto sufrieron algún cambio.
La accesibilidad está relacionada con los temas pues, de transparencia, el acceso a los instrumentos de acción climática a nivel de Estado, si se cuenta con los organigramas de las unidades administrativas, con las minutas de los consejos, si se cuenta, si se tiene acceso a los planes de acción del Estado y a los programas. Y por último, la socialización tiene que ver con, pues bueno, el tema de la socialización de la Ley Estatal de Cambio Climático, si se integraron las opiniones de los ciudadanos, si se integraron las opiniones de los consejos, si se llevó a cabo una consulta pública de la propia ley y de los demás instrumentos que el Estado tenga vigentes en este momento, ¿no? Eso básicamente son los 12 criterios y en lo que consisten. Igual en el documento pueden encontrar con más detalle en las fichitas de cada uno de los estados cuáles fueron las preguntas específicamente que se realizaron y cuáles son los subcriterios específicos de cada uno de estos 12 puntos que les acabo de mencionar. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Y bueno, más o menos esta fue la ruta de trabajo que se llevó a cabo para el tema de la ponderación. Una vez identificados estos 12 criterios y estos 117 subcriterios, lo que hicimos fue llevar a cabo una votación conformada en la plataforma de Menti a través del grupo de trabajo de cambio climático de la CCM, un panel de expertos y grupos interdisciplinarios, así como WRI e ICM estuvieron presentes para llevar a cabo, pues bueno, la valorización entre pares de cada uno de estos criterios, donde la pregunta principal para llevar a cabo la votación fue básicamente la siguiente: ¿cuál de estos dos criterios fortalece más las capacidades institucionales ante la acción climática, ¿no? Entonces nosotros agarrábamos los criterios que les presenté anteriormente y entre dos, por ejemplo, unidad administrativa y ley estatal y el reglamento, hacíamos esta pregunta: ¿cuál de estos dos criterios creen que fortalece más a las capacidades institucionales? Y donde usábamos una escala que iba desde 0 hasta 9, donde 0 era cuando los dos fortalecen de igual manera, y 9 se asignaba al valor que nosotros considerábamos era el que fortalecía más, ¿no? Por ejemplo, si alguna persona, algún experto consideraba que fortalecía más el tema, no sé, de medidas de adaptación que medidas de mitigación, bueno, pues se le asignaba un valor superior a ese. Y fue un proceso un poquito largo, se hicieron varias encuestas a través de esta plataforma y finalmente nosotros obtuvimos una matriz de comparación entre cada uno de estos pares de criterios que pueden consultar en el documento. No está aquí en la presentación, pero lo pueden consultar en el documento para ver cuál fue la ponderación que se asignó a cada uno de estos criterios. Posteriormente, este valor que se obtuvo de cada criterio se dividió en la cantidad de subcriterios que conformaban eh, de cada uno de los criterios, ¿no? Teniendo así un resultado, pues que iba de 1 a 121. ¿Por qué 121? Bueno, pues porque estábamos considerando también las buenas prácticas, que son puntos extra que te suman, pero que no te penalizan por no contar con estos instrumentos, ¿no? Temas, como mencioné anteriormente, de cuestiones transversales, de temáticas transversales, ¿no? Pudiendo así, bueno, pues los estados tener una puntuación máxima de 121,34 y sumando 100 puntos para los criterios que solamente son mínimos indispensables y criterios normales. Esa fue más o menos la metodología que siguió este diagnóstico de capacidades de la edición 2023 y a partir de aquí nosotros obtuvimos los resultados que igual les dejo con mi compañero Omar para que les explique qué fue lo que encontramos. Gracias, Alex. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Bueno, esta explicación un poco resumida de cómo fue la metodología la pueden encontrar en el documento, en el link, ya lo tienen compartido aquí en el chat y en la página de CCM también pueden encontrarlo. Importante mencionarlo, todos los resultados que se utilizaron para la ponderación y para hacer este diagnóstico derivan del cuestionario que fue respondido por los propios gobiernos subnacionales. Es decir, es la información que fue enviada al equipo que estuvimos trabajando en el diagnóstico de capacidades institucionales y lo que refleja es la información que cada uno de los enlaces con los gobiernos subnacionales, con los estados y que tienen contacto a través de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, nos hicieron llegar para efecto de la construcción de esta tercera edición del diagnóstico. Entonces, lo que vemos aquí en pantalla son los resultados generales del procesamiento de toda esta información. Vale bastante la pena hacer el énfasis
de que el objetivo de este diagnóstico no es categorizar ni evaluar comparativamente a los gobiernos subnacionales. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es básicamente informar para uso de las mismas instituciones lo que se tiene por cumplido en materia de estos criterios y subcriterios considerados para la acción climática. Es así que considerando estos 117 criterios y los 12 subcriterios, perdón, y con la ponderación dada a cada uno de ellos a partir de este ejercicio de análisis, de proceso de análisis jerárquico, obtenemos una escala que quisimos separar en en 5 grupos, perdón. Estos 5 grupos nada más reflejan un porcentaje de avance, teniendo en consideración que por las buenas prácticas, como lo decía Alejandro hace unos minutos, se consideran puntos extras, por lo tanto suman, pero no castigan a quien no lo tiene. Y nada más para establecer un ejemplo, la estrategia de REDD+, que es la estrategia para la reducción de emisiones por deforestación y degradación, no todos los estados cuentan con bosques y con una estrategia. Por lo tanto, este no es un criterio que puede considerarse como un mínimo indispensable o como uno de los criterios normales de evaluación, sino se considera como un porcentaje extra, porque claro que suma, pero no todos los estados tienen la estrategia establecida por sus características naturales. Bajo esa lógica, el porcentaje máximo, insistiendo que pudo haber llegado hasta 121, los subdividimos. Quien cumpliera de 80 a 100% de la totalidad de los subcriterios entraban en el grupo 1. Los que cumplían del 60 al 80% de la totalidad de los subcriterios son grupo 2, del 40 al 60% grupo 3, del 20 al 40% son grupo 4 y los que apenas llegaban a 20% o menos quedaron en el grupo 5. Lo que vemos en pantalla son los colores que reflejan los grupos como están distribuidos. La numeración del lado izquierdo con los estados no indica una ponderación, es nada más para identificar en el mapa a estos estados: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato. ¿Okay? Entonces, aquí en la gráfica, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver cómo en estos resultados globales generales quedaron repartidos. En el primer grupo tenemos a 5 estados de los 32, que representa el 15% del total del país. Para el grupo 2 tenemos a 7 estados, que son el 21% del territorio. En el grupo 3, que es el más grande, tenemos a 11 estados, equivalen al 34% del total nacional. Y en el grupo 5 son 7, grupo 4 son 7, en el grupo 5 solamente son 2 estados. Reiterar nuevamente, la intención no es aquí hacer una evaluación, simplemente es identificar en qué grupo nos encontramos y sobre todo saber qué es lo que nos hace falta para poder ir mejorando nuestra acción climática como gobiernos subnacionales. En la siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo es el comportamiento de acuerdo a los 12 criterios en resultados generales. Básicamente, unidad administrativa, que como decía Alejandro, hace alusión a que las dependencias, las secretarías de medio ambiente en los estados tengan un área especializada en cambio climático. El 87.5% de los estados cuentan con un área administrativa. El segundo porcentaje más alto de cumplimiento lo tienen los estados que cuentan con una ley estatal y un reglamento en materia de acción climática. En medidas de adaptación, tienen el 54.91% de los estados. Temas de transversalidad, que son estas condiciones habilitadoras para la planeación y para la ejecución, son 49.69%. Quienes tienen diagnosticado
internamente su condición de acción climática también están en el mismo porcentaje. Con 48.18% están los instrumentos de planeación, después vienen medidas de mitigación. La antigüedad y la vigencia de los instrumentos es el siguiente rubro. El 39.29% tiene instrumentos vigentes y actualizados. Para el tema de de la accesibilidad a la información, tenemos 39.52% de los estados que cumplen con elementos de accesibilidad. Para el tema de evaluación y monitoreo de los instrumentos, solo 37.5 cuentan con ellos. Financiamiento, tenemos un bajo porcentaje, todavía un área importante a desarrollar, 35.68% en materia de financiamiento para la acción climática, y la socialización de los instrumentos es el que menor porcentaje tiene, con 32.81. La siguiente, por favor. En esta gráfica, lo que queremos mostrarles respecto a los del grupo 1, que son los que cubren de 80 al 100% en los resultados generales, estos 5 estados, en su mayoría, básicamente, todos tienen una unidad administrativa especializada, por eso cumple estos 5 estados con el 100%. Y de ahí vamos descendiendo los porcentajes, viendo que realmente lo que falta un poco más como común denominador en estos grupos, en el primero y en el quinto, es el tema de la socialización. También falta hacer una fortaleza, el financiamiento, la accesibilidad, los temas de generar otros instrumentos de planeación, y en algunos casos también hace falta la actualización de los instrumentos, ¿no? Quiero hacer énfasis una vez más que esta es información con corte a noviembre del 2023, es la información que nos mandaron los estados. Puede ser que en este lapso de un año ya se hayan actualizado instrumentos. Ocurrió, de hecho, en varios de los estados, cuando hicieron una revisión de sus fichas técnicas, sí nos informaban que ya habían hecho actualizaciones, ya habían publicado nuevos instrumentos, que ya habían actualizado reglamentos o leyes. Sin embargo, para efectos del diagnóstico y por la metodología que estábamos utilizando, los dejamos pues pendientes para reportar en el siguiente diagnóstico, por lo cual serán varios de los estados los que se modifiquen en su porcentaje en el diagnóstico respecto a los subcriterios, a los criterios y subcriterios que estamos presentando. La siguiente, por favor. En este mapita, similar a los resultados generales, aquí estamos solo segregando los mínimos indispensables, aquellos instrumentos que por normativa federal nos exigen a todos los estados contar con ellos. Entre estos, digamos, la repartición de los grupos es básicamente de la misma bloque, los mismos porcentajes, así se subdividieron, y tenemos en el grupo 1 aún menos estados que entran como los mínimos indispensables que cumplieron con esto. En la siguiente podemos ver la gráfica, cómo se acomodan. El máximo de los criterios evaluados dentro de la metodología que fueron respondidas por los estados, había 20 criterios mínimos indispensables. Entonces, básicamente, Ciudad de México tiene 19 de 20, Guanajuato y Jalisco tenemos 16 de 20, y así vamos disminuyendo. En realidad, consideramos importante esta segregación de la información, porque básicamente esto sí nos puede marcar la urgencia sobre los primeros pasos a dar a partir de ahora con esta información en los gobiernos subnacionales, hacia dónde trabajar. Lo primero que deberíamos estar cumpliendo es lo que nos exigen los instrumentos federales para poder cumplir con nuestras obligaciones en materia de acción climática. Entonces, el ideal es que en estos criterios, pues todos los estados estemos cumpliendo al 100%, porque así no lo exigen los instrumentos a nivel federal. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son estos instrumentos? Básicamente nos los exigen las leyes federales, los instrumentos de planeación, instrumentos para la transversalidad, hacer un diagnóstico, tener una ley estatal de cambio climático y un reglamento, hacer esta información accesible vía transparencia y por supuesto también que estén vigentes y actualizados. Entonces, así es como se van distribuyendo los porcentajes en el cumplimiento de los criterios mínimos indispensables. No todos los criterios cumplen con esta característica de ser una obligación. Es decir, por ejemplo, no vemos aquí unidad administrativa, toda vez que eso no está establecido en las leyes federales para efecto de cambio climático. La siguiente, por favor. Lo que vemos en esta diapositiva, por el contrario, refleja los estados que están cumpliendo con buenas prácticas. Primero, no son una cuestión que te obliga. Segundo, no son del estándar de las preguntas y los criterios que se hicieron, sino que los consideramos como un extra porque no solo no es una obligación, no todos los estados tienen posibilidades de acceder a ellos. Ese es el ejemplo que les daba hace unos minutitos sobre la estrategia de Red+, ¿no? Entonces, bajo la misma metodología hicimos la separación de 5 grupos por porcentaje de cumplimiento. Aquí en el primer grupo tenemos, de hecho, no tenemos estados que cumplan con el 80 al 100%. Tenemos nada más del grupo 2 al grupo 5, que lo podemos ver en la siguiente gráfica para poderlos identificar como criterios de buenas prácticas cumplidos por estado. Querétaro, Yucatán, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur y Tamaulipas son los estados que tienen más criterios considerados de buena práctica, como buenas prácticas dentro del cuestionario que se envió. Y aplicando la metodología bajo la lógica, insisto, de que no todos los estados tienen posibilidades de aplicarlas y que sí suman, pero no restan, ¿no? Básicamente, estos puntos son los extras que nos llevaban hasta el 121% posible teórico, aunque lo topamos a 100, pero gracias a estos criterios es que se pudo elevar un poco más los resultados del diagnóstico. Y finalmente, la última diapositiva, lo que podemos revisar aquí en temas de buenas prácticas, los elementos, los criterios que los estados más han desarrollado como buena práctica están relacionados con las unidades administrativas, con tener dentro de sus dependencias áreas especializadas en temas de cambio climático, instrumentos de evaluación y monitoreo. Aquí se están considerando los sistemas de monitoreo, evaluación y reporte, los famosos CIMEREP. Algunos de ustedes ya conocerán estos sistemas de reporte, que básicamente ahí se está estandarizando y evaluando periódicamente el cumplimiento de líneas de acción y estrategias para la acción climática. Y así se van repartiendo. Ninguno de los estados cumple con buenas prácticas en el criterio de transversalidad, pero sí hay temas de instrumentos de planeación, financiamiento, accesibilidad, mitigación. ¿Va? Entonces, básicamente, estos serían los resultados que arroja esta tercera edición del diagnóstico, resultados que se estuvieron procesando a lo largo del año, que se actualizaron respecto a la misma metodología de recopilación de información que se había tenido en las 2 ediciones previas, pero con este ejercicio de analizar la jerarquía de los criterios, porque realmente no todos los criterios tienen el mismo impacto y el mismo peso sobre la acción climática. Entonces, en ese sentido, fue que en esta mesa que comentaba hace unos minutos Alejandro, se tuvo la posibilidad de discutir sobre la preponderancia de un criterio sobre otro criterio para efectos de pues poder jerarquizarlos y dar un peso más técnico y colegiado a la asignación de los porcentajes. Entonces, les repito, toda esta información desglosada como resultados generales está dentro del documento. Dentro del mismo documento vienen las fichas particulares con la información
de cada uno de las entidades, de los gobiernos subnacionales que nos compartieron, que son los datos que se procesaron para llegar a estos resultados generales. Ahí lo van a poder consultar con detalle y claro, a la orden para cualquier duda que tengan sobre la información presentada. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias a todos y continuamos con los resultados cualitativos. Muchas gracias a Omar y Alejandro por presentar los resultados cuantitativos y pues nos consta desde el Secretariado Técnico de la Comunidad que ha habido, se ha refinado y robustecido la metodología, sobre todo en esta última edición, justamente buscando que, que se evalúe de una forma justa, ¿no? Porque como bien sabemos, pues no todos los estados necesitan ciertos instrumentos como el de la estrategia red, o si hay comunidades o estados costeros, pues van a dar prioridad a otros instrumentos. Entonces, por eso mismo se buscó fortalecer esta metodología y aquí ya pueden ver los resultados, ¿no? Y ya si se meten al documento, como Mar comentaba, pues pueden ver todo el detalle de los subcriterios que se evaluaron de todos los instrumentos, ya sea de planeación, de programáticos, de diagnóstico, que corresponden a cada uno de estos criterios que arrojan los resultados, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a que consulten el diagnóstico. Y bueno, ahora sí, vamos a proceder a la sección de resultados cualitativos y áreas de oportunidad para el fortalecimiento institucional, que es un componente que se integra en esta última versión, no se había integrado antes, y creo que es muy valiosa toda esta información cualitativa que se recabó desde los estados para entender pues cuáles son las prioridades o las necesidades más pues importantes que se tienen que ir fortaleciendo para avanzar hacia acciones climáticas ambiciosas. Entonces, bueno, en esta sección, Ana nos va a compartir estos resultados. Adelante, por favor, Ana. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos y todas. Pues la siguiente, por favor. Específicamente, pues desde la Ciudad de México colaboramos en la experiencia del desarrollo del DECIAC a través de la incorporación, en realidad, pues de un nuevo componente, que es el componente cualitativo. Esto lo hicimos en coordinación con Jalisco a través de, digamos, en el grupo de trabajo de cambio climático de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, a través de este diagnóstico, de este cuestionario que se envió a los estados, en realidad, para que ellos identificaran cómo están sus capacidades en temas de cambio climático. Y lo que hicimos en este momento fue incorporar algunas preguntas abiertas, en realidad preguntas que no tenían pues ningún criterio de selección ni venían predeterminadas de ninguna forma, simplemente preguntas abiertas muy generales sobre qué retos y necesidades los mismos estados identificaban en su territorio, en su gobierno, para implementar o fortalecer su política climática. Específicamente, pues estas preguntas abiertas, como lo ven ahí, son preguntas de autoidentificación de retos. O sea, nosotros no determinamos qué es lo que ellos identificaran como sus necesidades. En realidad, eran preguntas que ellos mismos respondieron de acuerdo con pues, su contexto y con las capacidades locales que ellos actualmente tienen. Hicimos estas preguntas de manera general sobre los retos que existen, por ejemplo, en temas del marco legal, desde necesidades de creación o de reforma del marco legal existente, desde la planeación de la política climática y hacen sus programas de acción climática, que es el instrumento clave, pero en realidad cualquier otro instrumento de planeación, desde la acción climática en otros niveles de gobierno, como municipal y regional o coordinación con gobierno federal, desde la transversalidad y la coordinación, retos en materia de presupuesto, retos en materia de financiamiento y retos en materia de seguimiento y trazabilidad, especialmente también vinculados con temas de financiamiento. Recibimos respuestas claramente muy diversas de los estados. Lo que hicimos fue analizarlas, fue intentar agruparlas en cuanto fueran similares, en realidad en cuanto estuvieran vinculadas. También agrupamos temas generales que pueden ser un mismo reto, pero debido a diferentes causas. E hicimos este proceso de agruparlo. Específicamente buscamos su priorización
a través de la cantidad de estados que identificaban esto como una necesidad. Entonces, específicamente identificamos después de la agrupación, digamos que la mayor necesidad fue repetida en 20 ocasiones. Entonces, a partir de considerar que 20 es digamos, el número más alto de la misma respuesta, las agrupamos en realidad también en 5 grupos para poderlas priorizar. Entonces, pues básicamente identificamos aquellas que son prioritarias, que más de 17 estados mencionaron que es un reto, una necesidad que tienen actualmente, las importantes de 13 a 16, las destacadas de 9 a 12 respuestas, las secundarias, que en realidad pues ya son mucho, digamos, menos de un tercio de los estados, y otras que en realidad pues, puede ser que lo hayan mencionado 4 estados o incluso uno de ellos. La siguiente, por favor. Entonces, específicamente sobre las necesidades identificadas, que son las rojas, que son las prioritarias, salieron 2. Una de ellas, que justamente veíamos que también es de los temas con menores capacidades instaladas en los estados, claramente es financiamiento, son recursos. Entonces, aquí específicamente, pues identificamos, por ejemplo, que de acuerdo incluso con los números, con el análisis cuantitativo, en 2022, que en realidad fue el último año donde se reportó el tema de financiamiento por temas en realidad pues de transparencia y de la fecha en la que hicimos el diagnóstico. Solamente en 18 estados se habían asignado recursos específicamente para tema de cambio climático, para la implementación de proyectos de mitigación y adaptación, lo cual está vinculado específicamente a la implementación de sus programas de acción climática. Entonces, esto significó que varios de los estados identificaban que necesitaban recursos para implementar sus políticas de acción climática, básicamente para llevarlas del papel de lo que está escrito en la ley o incluso de lo que está escrito en sus programas a la implementación de proyectos o incluso financiamiento para el mismo desarrollo de sus programas. Específicamente por esto, la totalidad de los estados nos confirmaron y nos dijeron que necesitaron buscar recursos de otras fuentes adicionales a los recursos locales, justamente para poder implementar sus políticas de acción climática. Esto se debe a que a nivel local pues tienen el reto de que hay poca recaudación fiscal y también pues que no tienen mecanismos de generación de ingresos o de ahorros propios que puedan destinarse o etiquetarse a cambio climático, que no existe un financiamiento sectorial más allá de una Secretaría de Medio Ambiente que destine recursos a cambio climático, o si lo hacen es a proyectos que no necesariamente tienen criterios de cambio climático a pesar de que impactan en la materia. Pero también reportaron que uno de los grandes retos que tenían al momento de buscar recursos es que primero no tienen conocimiento sobre muchas fuentes potenciales a las que pueden acercarse para buscar recursos, pero también que no conocen los procesos de procuración de los recursos o que no cuentan con capacidades técnicas para acercarse a estas fuentes de financiamiento. También identificaron que en cuanto al acceso a recursos internacionales, pues tienen ciertas limitaciones legales y administrativas. Como sabemos, las entidades federativas no pueden acceder a deuda sin colaboración con el gobierno federal. Entonces, realmente también existen ciertos retos de coordinación con gobierno federal para poder acceder a otros mecanismos de financiamiento, especialmente fuentes internacionales. Y justamente que no tienen capacidades, especialmente pues técnicas de personal e incluso de tiempo para poder desarrollar estas propuestas técnicas y financieras de proyectos para ser presentados a estas fuentes de financiamiento, básicamente pues para el desarrollo de estos famosos proyectos bancables, ¿no? Entonces no tienen estas capacidades y eso justamente es lo que los ha llevado a buscar asistencia técnica. Justamente los estados confirmaron que en los últimos 5 años alrededor del 70% de los estados han buscado y han accedido a asistencia técnica orientada justamente al intercambio de información o capacitaciones, incluso para el desarrollo de estas propuestas, pero solamente pues la mitad de los estados han ejecutado algún tipo de proyecto en los últimos 5 años con financiamiento internacional. Y también pues identificaron que tienen el reto de que necesitan mayor conocimiento sobre otro tipo de instrumentos económicos, por ejemplo, como los mecanismos de mercado vinculados a las cuotas de carbono, vinculados a las certificaciones de reducción de emisiones, que conocemos usualmente como bonos de carbono, y en general a otros mecanismos de financiamiento que también ellos puedan implementar específicamente en su territorio para acceder a recursos. Otra de las necesidades prioritarias identificadas es el fortalecimiento de conocimiento sobre cambio climático en su territorio. Ahí específicamente esto está más vinculado al tema de la transversalidad. Específicamente identificaron que no cuentan con las capacidades también técnicas para diseñar proyectos de acción climática y también que no cuentan con las capacidades para poderles dar seguimiento a los proyectos que actualmente ya han identificado.
Eso se identifica en las unidades responsables directamente del tema de cambio climático, pero también se identificó para las autoridades sectoriales, para temas más allá de la Secretaría del Medio Ambiente, que claramente impactan en la acción climática. Se identificó que por eso, básicamente, la totalidad de los estados ven el fortalecimiento de capacidades como una necesidad clave en su territorio, que por eso justamente ha sido una de las razones por las que se ha solicitado asistencia técnica a agencias de cooperación internacional, justamente para el desarrollo de propuestas o para el desarrollo o para la vinculación, perdón, con fuentes de financiamiento, y consideran en realidad que la falta de capacidades en el gobierno local es la principal razón por la que no se pueden diseñar políticas de largo plazo, lo cual se suma pues en realidad los problemas de que hay cambios administrativos y que también pues existe una constante rotación de personal en las unidades responsables del tema de cambio climático, lo que justamente va debilitando las capacidades locales porque se requiere una constante curva de aprendizaje para seguir fortaleciendo estos temas y la toma de decisiones. La siguiente, por favor. En cuanto a las medidas, a las necesidades específicas, las de color naranja, que son las que identificamos como importantes, existen tres grandes necesidades identificadas por los estados. Una de ellas es la acción climática municipal. Justamente se ha identificado que los municipios en los estados no cuentan con recursos ni con capacidades para generar información, básicamente sobre cambio climático en su municipio, para elaborar sus programas de acción climática, para ejecutar medidas de acción climática o incluso para darle seguimiento a las pocas medidas que los municipios implementen. Justamente se identifica pues que tienen una experiencia limitada en la materia debido a que en los municipios pues usualmente esta materia la lleva una persona, si acaso, que lleva todos los temas ambientales en el área y no necesariamente existen unidades específicas de cambio climático a nivel municipal para implementar estas medidas. Y entonces los municipios pues tienen capacidades tanto institucionales, técnicas, operativas y financieras muy limitadas para implementar la acción climática. Se identifica que requieren de un mayor compromiso político de alto nivel para impulsarlo a través, por ejemplo, de los alcaldes, que justamente identifican que no necesariamente el tema de cambio climático está bien posicionado políticamente a nivel municipal. Y también pues requiere una visión de largo plazo en su planeación, que como sabemos pues los municipios enfrentan el reto de constante cambio cada 3 años y eso también pues interrumpe bastante los procesos de planeación y de ejecución de políticas climáticas pues ambiciosas y de largo plazo. Y entonces pues existe este gran reto de que los estados, de que la mayoría de los municipios pues no cuentan con programas de acción climática municipal, que aunque sabemos que no están mandatados por la Ley General de Cambio Climático, en algunos estados sí están mandatados por sus leyes estatales, pero realmente pues digamos solamente en 3 estados del país, más del 30% de los municipios cuentan con algún instrumento de planeación climática y pues más de un tercio de los estados también del país no cuentan con ningún tipo de trabajo con municipios en materia de cambio climático. Entonces aquí existe una oportunidad importante en cuanto a la vinculación de los programas locales, digamos, de municipios, con programas específicamente pues a nivel estatal y con su vinculación con la estrategia nacional o con la NDC para poder pues en general pues hacer una política más coordinada en todo el país. Otra necesidad es la generación de conocimiento. Se identifica en realidad pues que no existe suficiente información y datos accesibles, ya sea a escala local o a escala regional, sobre cambio climático en las entidades federativas o para las entidades federativas. Y eso es necesaria pues información básicamente para generar diagnósticos sobre cómo está el tema de cambio climático y poder identificar prioridades de acción en la materia. Se identifica que la falta de información pues también impacta en el desarrollo o fortalecimiento de ciertos componentes de sus programas de acción climática. Especialmente los estados identificaron que no tienen información para poder desarrollar o fortalecer su componente de adaptación o de resiliencia climática, más allá de las capacidades en general pues que existen, por ejemplo, para el tema de mitigación a través del desarrollo de inventarios, pues los estados identifican que necesitan mayor conocimiento sobre cómo trabajar el tema, por ejemplo, de vulnerabilidad. No existen capacidades, se identifica que necesitan trabajar en cómo hacer una valoración de los cobeneficios de las acciones en materia de cambio climático en sus territorios y también cómo concretar las acciones que están en sus programas hacia proyectos más en el territorio y que tenga distribución de beneficios en toda la población, más allá de acciones que sean meramente
digamos, de escritorio o de planeación que suelen estar incluidas en los programas de acción climática. Y también se identifica el reto en general de una armonización teórica y metodológica. Básicamente el reto que tienen los estados es poder alinear las metodologías de sus inventarios con el gobierno federal, poder alinear las metodologías para el desarrollo de diagnósticos de vulnerabilidad, por ejemplo, con las metodologías que tiene específicamente el INEC, por ejemplo, y en general, pues, el desarrollo o armonización teórica metodológica también a nivel interior entre varias dependencias sectoriales que implementan acciones en materia de cambio climático. Y por último, está el tema de la coordinación institucional. Aquí específicamente se identifica que pues, se necesitan mayores mecanismos y procedimientos de comunicación y de coordinación entre los estados, entre las dependencias a nivel estatal. Se requieren mayores criterios de cambio climático en la planeación transversal. Aquí es básicamente no solamente tener un programa de acción climática, sino incluir criterios de cambio climático en el programa estatal, en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, en sus programas institucionales, en sus programas sectoriales, para que en realidad esto también nos ayude a una alineación de todas las políticas sectoriales con las metas en materia de cambio climático a nivel estatal, que se requiere una mayor asignación de presupuesto en las diferentes dependencias sectoriales que están vinculadas con el tema de cambio climático, una mayor voluntad política, justamente a través por ejemplo, la persona que gobierna el Estado, gobernador o gobernadora, para impulsar la acción climática como un tema clave de la agenda pública. Y también, pues específicamente, vemos que el principal mecanismo de coordinación que tienen los estados son las comisiones interinstitucionales o intersecretariales de cambio climático, pero en realidad, digamos, 28 estados cuentan con ellas, lo cual en realidad vemos que es un gran avance, pero solamente 18 de ellas tienen reglas de operación y algunas de ellas no son públicas, entonces aquí también pues es un reto importante poder manejar el tema de accesibilidad y de mayor transparencia para fortalecer esos mecanismos de coordinación. La siguiente, por favor. En cuanto a las necesidades destacadas, que son las amarillas, solamente surgió un gran tema, que es básicamente la actualización y armonización de la normatividad, del marco legal y regulatorio. Aquí específicamente, como vieron, gran parte de los estados cuentan con leyes y reglamentos en materia de cambio climático. El 90% de los estados tienen una ley de cambio climático y en realidad algunas de ellas se han actualizado recientemente, pero solamente para incorporar ya sean nuevas autoridades o nuevas atribuciones derivadas en general pues, de cambios a nivel estatal, pero los estados identifican que requieren un mayor apoyo en la actualización de la normatividad, específicamente, por ejemplo, para actualizarlos y vincularlos con la Ley General de Cambio Climático y sus reformas más recientes, con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, como la Agenda 2030 e incluso el Acuerdo de Escazú o el Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Identifican también pues que requieren armonizar las leyes, actualizar las leyes para incluir mecanismos de coordinación y otros instrumentos económicos necesarios para su implementación, que las leyes necesitan tener un reflejo de los compromisos y la ambición climática que actualmente tienen los estados, ya sea para reflejar la nueva evidencia científica que existe en materia de cambio climático, pero también para reflejar los compromisos que los estados han asumido, por ejemplo, en sus programas en materia de neutralidad de carbono, en materia de descarbonización, en materia de adaptación, y el objetivo es poderlos respaldar por ley para justamente pues hacer frente a estos cambios de las políticas de corto y de largo plazo, ¿no? Que se requiere un mayor impulso político y administrativo para hacer estos cambios de leyes, que en realidad a veces no se identifican como prioritarios al interior de un gobierno, salvo por las unidades responsables de cambio climático que lo requieren necesario para la implementación de sus atribuciones, que se requiere una mayor coordinación con el Congreso estatal, pero también la capacitación al Congreso para poder identificar que estas reformas son necesarias, que no nada más se requieren los cambios a las leyes de cambio climático, sino en realidad toda una armonización de la política ambiental y sectorial. Aquí específicamente, pues lo que identifican es que entre las leyes necesarias que tienen que incluir criterios de cambio climático que ellos consideran que actualmente son un reto para ellos, pues están las leyes de planeación del desarrollo, las leyes de protección ambiental, las leyes de agua, energía, movilidad, residuos, gestión de residuos, pero especialmente donde más se identifican que se requiere una vinculación son en las leyes que están vinculadas con presupuesto y con asignación pues de recursos. Y por último, pues que también se requiere una mayor coordinación
con municipios y regiones, básicamente establecer mecanismos al interior de las leyes que impulsen esta coordinación con estos actores, más allá de las atribuciones que ya están escritas para municipios en la Ley General de Cambio Climático. Y también pues, algunos estados, solamente un cuarto de los estados que tienen leyes cuentan con reglamento. Entonces, hay estados que consideran que el reglamento es necesario justamente para la correcta operación de la ley y por ende, pues es una necesidad identificada por ellos. La siguiente, por favor. En cuanto a las necesidades que son las verdes, que ya son las secundarias, que ya es menos de un tercio de los estados que lo identifican como prioritario, tenemos el tema de el seguimiento y evaluación. Menos de un cuarto de los estados tienen algún tipo de mecanismo de seguimiento y de evaluación o han desarrollado alguna evaluación del desempeño de su política en materia de cambio climático. Cuando se les preguntó, por ejemplo, en el apartado también cuantitativo, qué instrumentos de transparencia hacían para poder informar los reportes de avances de sus medidas, pues varios de ellos reportaban que ellos informaban sus avances a través de, por ejemplo, plataformas nacionales, como sería el Sistema de Información de la Agenda de Transparencia, el CIAT, con su componente a nivel subnacional, que es de Semarnat y del INEC, o a través de plataformas internacionales que muchos estados reportan, por ejemplo, a través de CDP. Entonces, en realidad, que esas eran las plataformas que ellos usaban en materia de transparencia y no contaban con una a nivel local. Y a nivel local, en realidad, pues era a través del desarrollo tal vez de inventarios o incluso de las cédulas de operación anual, pero no necesariamente con plataformas o mecanismos de transparencia institucionalizados. Y también que por ende pues tenían la necesidad de crear pues mecanismos MRB y de monitoreo y evaluación de sus políticas de mitigación y adaptación, que necesitaban apoyo en el desarrollo de indicadores. Muchos de ellos tienen indicadores de gestión, pero muchos estados se enfrentan al reto de que no tenemos indicadores de impacto más allá del tema de mitigación y en realidad de poder cuantificar cuántas toneladas. En realidad pues necesitamos mayores mecanismos de impacto, especialmente indicadores en materia de adaptación. Y también, pues, vinculado al tema de trazabilidad del presupuesto, saber cuántos recursos se destinan al tema de cambio climático y cómo poderlo vincular con los mecanismos de impacto de la acción climática. Algunos estados también identifican que se requieren fondos de cambio climático en sus estados. En realidad, 12 estados cuentan con fondos ambientales y de cambio climático, aunque solamente 8 de ellos cuentan con reglas de operación. Entonces, ahí también tenemos un gran reto en materia de accesibilidad y transparencia en materia de cómo funcionan los mecanismos financieros, pero algunos estados pues consideran que un fondo pudiera ser un buen instrumento para la recepción y canalización de recursos, de acuerdo con experiencias de otros estados, y por ende pues tienen el interés de desarrollarlos, aunque no lo tienen. Y por último, el tema de participación. Los estados identifican que requieren mayor apoyo en procesos participativos y mecanismos multiactor para poder, primero, elaborar los programas de acción climática, o sea, identifican que más allá de las consultas públicas que están escritas en realidad en todos los procesos de planeación en distintas leyes y pues cada uno con sus distintas características, pues requieren de mejores mecanismos de participación, aunque no estén institucionalizados, para desarrollar sus programas de acción climática, que requieren de un mayor conocimiento de cómo acceder o cómo crear redes multiactor, ya sea a nivel nacional, local e incluso internacional, para poder implementar de manera colaborativa acciones climáticas en su territorio, que requieren saber cómo pueden hacer uso de otros mecanismos de participación que están establecidos en las leyes de participación social para poder implementarlos o hacer uso de ellos en ausencia de otros mecanismos de participación. Algunos estados pues cuentan con consejos de cambio climático, algunos estados que no cuentan con ellos identifican que es un mecanismo que quisieran desarrollar, pero en realidad, digamos, solamente un tercio de los estados cuentan con este tipo de consejos o con algo similar, y pues el objetivo también es fortalecerlos desde el punto de vista de que también funjan como mecanismos que realmente contribuyan a la participación social en los estados. Y la siguiente, por favor. Y cierro con las últimas, que son las grises, que 4 o menos estados se identificaron como prioritarias, pero pues en realidad también son un reflejo de que empiezan a posicionarse como temas que tendrían que trabajarse. Uno de ellos es el tema de transparencia presupuestaria. Justamente los estados identifican que requieren pues de crear más programas presupuestarios específicamente para cambio climático. Algunos de ellos consideran que se requiere de presupuesto etiquetado específicamente para este tema.
de creación de anexos transversales que pueden ayudarnos a dar trazabilidad al presupuesto asignado en temas de cambio climático, también en distintos sectores, que requieren de crear indicadores de impacto vinculados al tema de financiamiento. Entonces, básicamente, cómo podemos vincular cada una de las acciones climáticas implementadas en el programa de acción climática con cuánto financiamiento se le está destinando. Y básicamente, en general, mejorar los mecanismos de seguimiento del gasto y de transparencia presupuestaria en general en la entidad federativa. Se identifica también que se requiere la articulación regional y metropolitana. Aquí específicamente, pues los estados que tienen grandes zonas metropolitanas identificaron que requieren trabajar en una planeación más coordinada. Básicamente, por ejemplo, incluir mecanismos o componentes metropolitanos en la planeación de sus programas de acción climática. También buscar que el impacto territorial sea de amplio alcance, justamente no limitado a estas barreras políticas de los estados, y empezar a implementar acciones más regionales con enfoque de cuenca, por ejemplo, en tema de agua, y en general pues sabemos que en tema de emisiones. Hacer un mejor diseño colaborativo de proyectos para poder implementar proyectos de manera conjunta en zonas donde sabemos que tienen que ir de manera colaborativa, y también que puedan crearse nuevas alianzas regionales o estatales para el acceso conjunto a financiamiento, justamente pues también en colaboración con gobierno federal. Y por último, se identificó también pues la necesidad de mejorar ciertos arreglos institucionales. Aquí algunos estados identificaron que es necesario fortalecer la cultura institucional y la jerarquía administrativa de esta unidad responsable de cambio climático, con el objetivo de poder facilitar pues la vinculación con otras áreas o con otras dependencias, y tener una mejor autonomía en la toma de decisiones para no depender tanto en realidad pues de ciertas cabezas que tal vez no tienen como prioridad el tema de cambio climático, que se requiere la contratación de personal más especializado. Hay estados que identificaron que incluso requieren capacidades tecnológicas y de infraestructura. En realidad, no, digamos, desde un punto de vista, hay estados que dijeron, necesitamos capacidades tecnológicas desde el simple hecho de contar con computadoras para el área de la unidad administrativa, que es un problema importante también a nivel municipal. Pero el otro lado es también de contar con infraestructura y capacidades tecnológicas, por ejemplo, para el desarrollo de diagnósticos o para el desarrollo en general de ciertos proyectos de mitigación, adaptación que puedan impactar en el territorio. Y por último, algunos estados identificaron que es necesaria pues, el fortalecimiento o creación de procuradurías ambientales, específicamente para poder fortalecer la vigilancia de la ley como un mecanismo de acceso a la justicia. Entonces, estas en realidad son necesidades, como les mencioné, autoidentificadas por los estados. El hecho de que estén en este orden de prioridad no significa que estas últimas no tengan que trabajarse y que solamente tengan que trabajarse las otras. Claramente esto responde y va a responder a las necesidades en cada uno de los estados, que claramente pueden variar en temas de prioridad dependiendo de las capacidades que actualmente cada uno de los estados tiene. Pero en realidad, desde el punto de vista de estas preguntas abiertas, el objetivo fue en general poder identificar qué otros temas ellos ya tienen identificados que tienen que seguir trabajando, que ellos han identificado en su territorio como algo prioritario que tiene que trabajarse, y por ende, pues en realidad ir mapeando qué tipo de instrumentos y mecanismos de colaboración podemos ir creando para ir atendiendo estas necesidades, incluso de manera integral, digamos, no tienen que tratarse de manera separada, para que los estados pues, puedan ir cada vez más fortaleciendo sus políticas en materia de cambio climático, más allá de simplemente el desarrollo digamos, de instrumentos de política, sino en realidad pues de cómo podemos fortalecer muchos otros arreglos y pues mecanismos colaborativos para poder fortalecer la ambición a nivel subnacional. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Le regreso la palabra a Andrea. Muchas gracias, Ana, por darnos este panorama cualitativo de lo que se recabó desde el DCIAC, desde el diagnóstico de capacidades institucionales para la acción climática a nivel estatal. Pues realmente hay muchas necesidades por abordar. Creo que esta categorización nos ayuda a identificar las prioritarias, pero como dices, también algunas se traslapan y se pueden abordar de manera integral, ¿no? Me quedo con que pues de las necesidades más destacadas se encuentran la asignación de presupuesto y acceso a financiamiento, pero de la mano con el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y creo que es muy importante, muy interesante cómo, bueno, el tema de coordinación también es un tema que salió bastante fuerte
desde de la coordinación institucional, pero también entre los distintos niveles de gobierno. Y por último, pues estas necesidades de actualización y armonización de normatividad, que si bien ya hay muchos avances en en el establecimiento de un fondo o de una comisión, pues al no contar con reglas de operación o sesionar, pues se dificulta que opere de manera adecuada. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Ana, por compartirnos todo este detalle de las necesidades que identifican desde los gobiernos estatales. Ahora vamos a continuar con la última parte del seminario que la va a comentar Saúl Pereira antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, Saúl nos va a comentar, no sé si ya anda por ahí, pero nos va a comentar sobre las oportunidades derivadas del DECIAC. Y si no, quizás Alfonso en su lugar nos va a compartir esta última sección. Alfonso, adelante con la presentación. Muchas gracias, Andrea. Una disculpa del lado de Saúl, tuvo una situación emergente, pero bueno, yo soy Alfonso Ortega, soy coordinador de acción climática en WRI México y de mi lado pues les comentaré estas oportunidades que vemos hacia, pues ahora sí que a diferentes líneas de acción que podamos tomar desde la Comunidad Climática de México y también desde los estados para utilizar el DECIA como una herramienta estratégica. Primero, o sea, nosotros vemos directamente al DECIAC como una herramienta de autodiagnóstico, ¿no? Un elemento que nos va a permitir identificar diversos elementos hacia donde nosotros podemos actuar y podemos, como un panorama, ¿no? Un mapeo de diferentes brechas, de diferentes necesidades que cada uno de los estados puede, pues, primero conocer, abordar y también poder identificar buenas prácticas que se han realizado en otros estados del país para poder definir líneas de acción hacia esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros vemos al DECIA como esta herramienta para identificar brechas, ¿no? Ahí veíamos diferentes lugares en los cuales podríamos actuar en cuestión de gobernanza, en cuestión de capacidades técnicas. Bien lo mencionaba Ana previamente, ¿no? Que justo uno de los elementos de mayor importancia, de mayor necesidad para los estados, era la necesidad de involucrarse en procesos de desarrollo de capacidades, ¿no? Que justamente este elemento, pues no, algunos estados ya han comenzado a involucrarse en estas actividades, pero aún no se ve con totalidad de cómo están conociendo los procesos de política climática, los procesos de políticas nacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París, por ejemplo, la CNDC, y de cómo ellos pueden actuar desde su trinchera para aportar hacia estas metas. Igualmente, pues vemos la necesidad de que se conozcan cuáles son todos los aspectos específicos para mejorar el diseño e implementación de las políticas climáticas, ¿no? Cada uno de los estados tiene sus propias particularidades, pero justo a través del DECIAC, pues podemos tener un mapa de cuáles son los elementos que tal vez sinergizan entre sí y que podrían estar pues abordando diversas barreras, diversas brechas en una misma acción. Igualmente, pues nos permite tener un plan estratégico para priorizar acciones y a la vez, pues alinear los objetivos nacionales e internacionales con las actividades que están realizando desde cada uno de los estados, ¿no? Lo mencionaba previamente hacia la NDC, hacia el Acuerdo de París y otros elementos. Para nosotros, bueno, le podrán encontrar el DECIAC dentro de la página de la Comunidad Climática Mexicana. En el chat me parece que ya está por ahí el enlace, si no, se los compartimos en breve. En pues podrán ver la descripción inicial del diagnóstico y directamente el reporte con todos los elementos de los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, que mencionaban previamente los colegas de la CEMADET y de la SEDEMA. Y finalmente, bueno, desde nuestro lado, desde la Comunidad Climática de Mexicana, ¿por qué vemos relevante el DECIAC, ¿no? Al final, de nuestro lado, uno de nuestros objetivos principales es impulsar el desarrollo de capacidades y el desarrollo de políticas climáticas subnacionales que tengan una lógica totalmente racional en cuestión de cambio climático, hacia la adaptación, hacia la mitigación. Y para nosotros el DECIAC nos da
una vía muy clara, ¿no? Al final, nosotros hemos impulsado procesos de acompañamiento técnico en cuestión de fortalecimiento de capacidades para mitigación, adaptación y políticas climáticas. Por ejemplo, recientemente estamos por finalizar un acompañamiento a más de 10 estados y municipios en México, donde justamente pues, el objetivo es identificar cómo podemos fortalecer capacidades, no solamente en la estructuración de proyectos, sino en mejorar las capacidades para acceder a financiamiento y de cómo esto pues se puede vincular hacia temas estructurales como y de arreglos institucionales para los estados y municipios. Igualmente, pues para nosotros es importante este elemento como una asesoría estratégica para desarrollar marcos, ¿no? De normativos también que nos permitan mejorar el financiamiento, el acceso al financiamiento para estados y municipios y también herramientas de monitoreo que a la vez van a dar pues estos argumentos, estas acciones que a los financiadores les hagan lógica de por qué es necesario integrar o implementar acciones climáticas a nivel subnacional, ¿no? No solo quedarnos a nivel nacional, sino que justamente en el nivel subnacional hay diversas oportunidades que podemos aprovechar, que podemos impulsar y que estas también se ven representadas en logros y avances hacia las metas nacionales. Y finalmente, pues también lo vemos importante hacia fomentar mejores prácticas como la transversalización de género y el diseño de políticas basadas en evidencias, estos elementos que se veían como puntos adicionales, ¿no? En los resultados cuantitativos, pero que justamente estos elementos no solamente son, digamos, puntos clave, ¿no? Sino que son elementos habilitadores que nos permiten que otros elementos que tal vez estén contemplados como mínimos pues puedan reforzarse o que puedan adoptarse de forma más integral en las diversas áreas administrativas e institucionales de los municipios y de los estados que están impulsando acciones climáticas. Y bueno, en general, como en el rol de la comunidad climática mexicana dentro de lo que nos pertenece al DECIAC, pues nosotros tenemos el rol de conectar con los gobiernos estatales, tanto con organizaciones de sociedad civil para desarrollar diversas soluciones climáticas, que tengan una lógica local, que sean inclusivas y que permitan generar beneficios no solamente en sector público, sino también hacia el sector social y a la ciudadanía en general, y también en este elemento que mencionábamos sobre el acceso a financiamiento, ¿no? Con la cooperación internacional para facilitar apoyo técnico, para facilitar apoyo en la estructuración financiera de los diversos proyectos de cambio climático, de mitigación y adaptación que estén liderando y finalmente también con autoridades nacionales para facilitar la integración, la transversalización de diversas políticas y de recursos climáticos con miras a que la aportación hacia las metas que sean de nivel nacional pues también estén conectadas con lo que estemos aportando desde nivel local. Y bueno, André, te regreso a la palabra. Muchísimas gracias. Pues básicamente desde la comunidad nuestro principal objetivo es que justamente estas herramientas como el DCIAC pues tengan una mayor habilidad, una mayor capacidad de permear hacia los gobiernos subnacionales de forma que pues detonen cambios no solamente inmediatos, sino estratégicos que sean de largo plazo y que estos al final pues se puedan ver representados en nuevas políticas y en nuevas capacidades que a los gobiernos les permitan implementar proyectos climáticos que tengan mayores beneficios y que logren generar un mayor impacto hacia la población y en la ciudadanía. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alfonso, por retomar los elementos relevantes del DECIAC y pues los siguientes pasos y oportunidades para trabajar sobre este diagnóstico en apoyo a los gobiernos estatales. Ahora, pues me gustaría que pasáramos para aprovechar el tiempo a la sección de preguntas y respuestas. Ya pues hemos recibido muchas de sus preguntas. Muchas gracias por el interés y por su participación. Además de las preguntas tan pertinentes, también han comentado cuestiones como algunas sugerencias o experiencias desde distintos gobiernos locales. Así que agradecemos mucho todos su entusiasmo y los avances bueno, que han generado desde algunos gobiernos subnacionales.
Vamos a seleccionar un par de preguntas para poder pues tener tiempo de que los ponentes las contesten. Entonces, bueno, empiezo con la primera. ¿Cómo consideran que sería más apropiado articular las acciones para la construcción de capacidades y coordinación entre los distintos niveles de gobierno? No sé si del lado de Jalisco o Ciudad de México quieran responder a esta pregunta que no es nada fácil, pero veamos eh, qué nos pueden compartir. Sí. Perdón, Andrea, de repente, una disculpa porque de repente me sacó un rato. ¿Puedes Ah, no repetirme te la preocupes. pregunta? Sí, Discúlpame. claro. A ver, ¿cómo consideran que sería más apropiado articular las acciones para el fortalecimiento de capacidades y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, o sea, tanto con el componente federal como con el municipal? Ok, pues de acuerdo con la experiencia, por ejemplo, que hemos tenido desde SEDEMA y la otra desde el Grupo de Trabajo de Cambio Climático, primero considero que la creación en general de espacios de comunicación constante realmente facilita la articulación. En realidad, por ejemplo, esa es la razón por la que en la ley está creado el SINAC, o sea, justo con el objetivo de podernos coordinar los tres niveles de gobierno, pero en realidad, pues el SINAC, pues tenemos una reunión anual, realmente no es que haya fungido como un mecanismo de coordinación o articulación más que un mecanismo de información. Entonces, ahí, por ejemplo, existe un importante liderazgo que pueda asumir el gobierno federal desde el punto de vista de buscar espacios de, primero, de fortalecimiento de capacidades, que es un tema que creo que se ha impulsado bastante a través, por ejemplo, de estos ejercicios del INAFED, de poder crear estos mecanismos de capacitación a gobiernos estatales y municipales para su política de cambio climático y en general, digamos, que es uno de los retos para la armonización de metodologías o de información que pueda ser articulada desde gobierno federal que baje a nivel municipal. Entonces, primero es la capacitación, que creo que es un ejercicio que ya existe, pero puede fortalecerse, pero también la creación de estos mecanismos constantes y permanentes de comunicación con gobierno federal, que además, pues, gobierno federal es quien tiene mayores posibilidades de acceso a financiamiento en grandes paquetes, por ejemplo, como se hace a través del GEF. Entonces, en realidad puede existir esta articulación más grande de creación de proyectos a nivel regional, de creación de proyectos a nivel, pues en realidad estatal, que se alineen a las necesidades pues de la misma NDC. Entonces, ahí existe un necesario liderazgo de gobierno federal. Y creo que también desde los gobiernos estatales tenemos esta tarea de impulsar también a los municipios. En realidad, pues los municipios, más allá de la atribución que tienen en la ley general, también pues existen nuestras leyes que crean distintos mecanismos también para las atribuciones de los municipios. Ahí también nosotros podemos impulsar procesos de capacitación, procesos de acompañamiento. Los estados tenemos mayor conocimiento, por ejemplo, de fuentes de emisiones, entonces los estados podemos apoyar a los municipios en el desarrollo de inventarios, podemos apoyarles en el desarrollo de diagnósticos y en general pues tener una política mucho más articulada también desde el punto de vista de buscar que los municipios tengan planeaciones de largo plazo. Entonces creo que los mecanismos constantes y permanentes de comunicación entre los tres niveles de gobierno pudieran facilitar mucho el intercambio y a partir de ahí ir identificando, pues, digamos, mecanismos de comunicación y en alianza con otros mecanismos que ya existen, como vemos, pues la NAE, la Comunidad Climática, que justamente intentan cubrir estas necesidades que se han identificado, entonces van de la mano, o sea, no son dos separados, entonces que vayan estas alianzas multiactor y también pues asociaciones de la mano con los mecanismos permanentes institucionalizados que tienen que fortalecer. Muchísimas gracias, Ana, por tu respuesta. Omar, ¿quieres complementar? Gracias, Andrea. Sí, a ver,
al final estaba esperando que Ana lo comentara y lo hizo mención. Creo que lo que ha logrado la ANAE hacer una sinergia entre las entidades estatales y eso pues definitivamente ha potencializado las capacidades de todos los estados que se encuentran más activos dentro de la ANAE también aportan y entre todos se puede hacer como esta, digamos, capacitación para poder hacer desde lo que cada gobierno subnacional tiene dentro de sus atribuciones, capacidades, pero también es una manera de poder llamar un poco más, digamos, a la acción, a la participación del gobierno federal. Particularmente puedo hacer aquí mención de que en el estado de Jalisco, que tenemos un modelo de gobernanza ambiental descentralizado, que son las juntas intermunicipales de medio ambiente. En el territorio, los municipios se organizan y a final de cuentas se genera una intermunicipalidad especializada en temas de medio ambiente. A través de ellos hemos podido lograr generar programas de acción climática regionales y que eso, por supuesto, ha ayudado a también potencializar y ser un poco más notorios y visibles a nivel internacional en diferentes foros que participamos y eso ha también propiciado de repente atracción de financiamiento para materia de acción de cambio climático. Entonces, de alguna manera creo que el mensaje debe ser buscar la organización entre las diferentes entidades a nivel subnacional, municipios, estados, y eso genera un poco más de certeza incluso también una estructura base que es de mayor interés para efectos del financiamiento y la atracción de atención, digamos, a la materia, a lo que se está haciendo a nivel local y regional para dar la atención al cambio climático. Entonces, así complemento la gran respuesta de Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con una o dos preguntas más por el tiempo, pero sin duda son muy interesantes estos temas que estamos discutiendo. Em, Preguntan que si existe algún criterio o subcriterio que aborde el análisis de la participación ciudadana, sobre todo porque se incluyen acciones de mitigación y adaptación, donde normalmente pues involucra a comunidades o a la sociedad en su conjunto y la aplicación de consultas. Adelante, Alejandro. Hola, sí. Sí, como tal, sí tenemos el apartado justo de socialización, donde se incluyen los subcriterios que si consultan el documento van a ver que tiene que ver con justo la participación ciudadana, tanto en la conformación de las leyes, de los reglamentos, la integración del Consejo Interinstitucional de Cambio Climático. Y bueno, pues sí, ¿no? Se toma en consideración, o se evalúa más bien, si se tomó en consideración la opinión ciudadana para la elaboración de estos instrumentos. Como tal, un subcriterio de manera pues específica para los temas de medidas de adaptación y de mitigación no hay, pero bueno, está implícito, ¿no? Que al momento de elaborar estos objetivos en estas medidas de mitigación y adaptación y al momento de considerar la participación ciudadana para ya sea la elaboración del Plan Estatal de Cambio Climático o las leyes, bueno, se está tomando en consideración también la parte de la opinión de la participación ciudadana. Entonces sí, sí están en los últimos puntitos, es el subcriterio número 12, el criterio número 12, perdón, y justo creo que es una de las partes en las que más falta reforzar en la mayoría de los estados, como pueden ver en el diagnóstico, muchos estados en esa parte tenemos pues una deuda pendiente, ¿no? En incorporar más a lo mejor mesas de trabajo con las distintas comunidades para, bueno, pues aterrizar cómo viven ellos, ¿no? O cómo podemos acercarnos con ellos para aplicar estos objetivos de medidas de mitigación y de adaptación, pues bueno, para los planes que estamos elaborando, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sin duda hay muchas preguntas interesantes y hay una sobre financiamiento que podríamos tomar, si quieren, como la última. Preguntan que, o sea, que si hay algún estudio o alguna recomendación sobre los aspectos de financiamiento que
que perciben también es como el principal cuello de botella para que las acciones se puedan implementar o los instrumentos se puedan fortalecer. Entonces, si tienen alguna pues recomendación o em, algún estudio al respecto que puedan compartir. Bueno, yo aquí nada más haría la invitación a todos a seguir de cerca las redes de CCM. CCM se ha encargado de hacer trabajo con los gobiernos subnacionales, tiene muchas publicaciones, normalmente son un buen referente para poder preparar cualquier solicitud de financiamiento, búsqueda de financiamiento, y es vamos, es parte del origen de la comunidad climática mexicana, el poder mantener esta asesoría especializada a los gobiernos subnacionales para efecto de poder fortalecer las capacidades institucionales y en diferentes temas, pero particularmente en el tema de financiamiento a través de ellos, con los seminarios que nos ofrecen, con los invitados que nos traen y estas campañas que hacen para buscar el aceleramiento de la acción climática, la aceleración, perdón. La verdad es que son un muy buen instrumento y valdrá la pena a todos los interesados que sigan de cerca las actividades de la CCM, que es parte de sus funciones básicas. Muchas gracias, Omar. Sí, tenemos por ahí un estudio en la página de la comunidad sobre opciones de financiamiento y recientemente llevamos a cabo un acompañamiento para estructuración técnica y financiera de proyectos a nivel estatal y municipal, donde participaron 12 gobiernos subnacionales. Seguimos pues en la última etapa, entonces sí sabemos que es un gran reto, hay muchas alternativas, pero también sobre todo retos. Entonces, bueno, pues felices de seguir en contacto con esta comunidad que justo es para eso, ¿no? Para seguir habilitando estas opciones. Adelante, Ana. Y bueno, como Andrea mencionó, que fue la última pregunta, vi algunas preguntas como que estaban ahí en el chat, que creo que es importante en este momento como tal vez hacer este comentario. Realmente este diagnóstico se ha ido fortaleciendo en todas sus versiones, justamente pues a través de la incorporación de nuevas preguntas, a través de la incorporación de nuevos criterios, de preguntas abiertas. En realidad también el objetivo fue también empezar a acercarnos a los estados para decirle, bueno, más allá de que nos digas si tienes o no estos instrumentos, también pues cuéntanos un poco qué retos tienes, qué acciones estás implementando. Les solicitamos en general, pues también cuéntanos tus principales 5 medidas, ¿no? En materia de mitigación y de adaptación, compártenos tu reporte a CDP. Justo el objetivo es empezar a impulsar que exista una mayor transparencia en realidad sobre qué tienen o qué no tienen los estados, qué necesidades también tienen, qué han identificado y dónde podemos ir trabajando. Básicamente el diagnóstico a nosotros nos da esta herramienta para poder decir qué sigue de aquí, qué podemos seguir trabajando, dónde están esas necesidades que podemos atender, incluso a nivel estatal, o sea, desde el punto de vista de ver cada ficha de los estados, pero también pues ya de manera general qué retos se comparten. Entonces, aceptamos con mucho gusto todas las recomendaciones que nos han escrito en el chat, de los componentes que pueden fortalecerse, de las preguntas adicionales que podemos hacer, de cosas que incluso pues el diagnóstico actualmente no responde o responde de manera muy parcial, pero que deberíamos tal vez fortalecer en ejercicios más adelante. Entonces, pues yo en general, pues en nombre en general de la comunidad y también de Jalisco y de Ciudad de México, sí quiero agradecerles pues las recomendaciones que nos están dando para que este diagnóstico mejore en adelante. Consideren que las tomaremos en cuenta justamente pues ahora para el desarrollo del siguiente cuestionario para el siguiente ejercicio ahora en el marco de también pues de la NAE, con el objetivo de que cada vez refleje más la información que necesitamos para la toma de decisiones. Entonces, en general, pues gracias por esos comentarios y reiterar que también, pues adicionalmente a lo que está en la página, que ustedes van a poder consultar el diagnóstico ya de manera pues más completa, también pues si tienen alguna duda o comentario específico que tal vez no hayamos resuelto o que sea necesario, pues se pueden acercar a la comunidad o se pueden acercar a nosotros para ver también pues oportunidades de cómo podemos colaborar ya más adelante conforme a la implementación o sí, en general, pues de las necesidades que el mismo diagnóstico nos ha arrojado, ¿no? Entonces, nada más, reiterar eso. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias, Ana, por comentar estos aspectos tan relevantes. Y bueno, yo también resaltaría que si bien es un esfuerzo de algunos estados por recabar y procesar la información y que ahora se incorporó un grupo interdisciplinario para su evaluación y que ha tenido mejoras, etcétera, también es un trabajo de todos los estados el que puedan pues estar reportando correspondientemente y con la última información, el estar contestando el cuestionario, ¿no? O sea, es como un trabajo conjunto, me parece, y que creo que sí es pues necesario seguir así trabajando de la mano para que la información sea la más pues consistente, ¿no? En el año que corresponda, pues, ¿no? Porque ahorita a lo mejor muchos ya tuvieron ciertos avances que ya no se alcanzaron a incorporar en esta versión por los tiempos. Entonces, bueno, ya cerramos esta sesión de preguntas porque ya nos pasamos un poquito, pero les agradecemos a todos los que siguen conectados. Ya vamos a dar fin a esta sesión. Muchísimas gracias por todas sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias. Las vamos a tomar en cuenta. Y pues bueno, al final de la sesión van a encontrar una encuesta de salida y quienes tengan oportunidad les agradeceremos que la puedan contestar. También les recordamos que pueden consultar este y los demás seminarios desde nuestra página web o canal de YouTube. Y por último, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que podamos seguir en contacto y que pues podamos potenciar todas estas acciones y atender estas necesidades desde los estados. Y bueno, un gusto. A nombre de la comunidad climática, les deseamos un excelente día. Muchas gracias, buen día.